Mi esposo me dijo, tu diagnóstico de cáncer me da asco. Ya no quiero oír nada al respecto. Así que nunca volví a mencionarlo. Lo que vino después lo destrozó. Ya llevaba meses sintiéndome mal antes de que por fin los doctores encontraran el tumor. Y cuando me dieron el diagnóstico, pensé que Marcus, mi esposo, estaría tan asustado como yo. Pero jamás mostró interés en escuchar sobre mis citas o las opciones de tratamiento. Una vez, mientras desayunábamos, le conté que iba a empezar la quimioterapia, y él azotó la taza de café con tal fuerza que hasta la rompió. Ya deja de hablar de cosas deprimentes cuando estoy comiendo, me gritó. Estoy harto de escuchar de tu cáncer. Te has vuelto una carga. No más hablas de estar enferma. Mejor ni lo menciones. Me le quedé viendo, en shock. Después de 12 años de casados, eso era lo que tenía que decir ante la posibilidad de que yo muriera. Con cuidado dejé mi pan tostado y le dije en voz baja, está bien, ya no voy a hablar del cáncer. Marcus se notó aliviado y volvió a mirar su celular como si nada, ya que empecé a ir sola a las quimioterapias. Al principio Marcus parecía feliz de tener la casa para él solo, pero tras la primera semana empezó a escribirme a cada rato preguntando en dónde estaba. Yo solo le contestaba cita, sin dar detalles, y él se ponía cada vez más ansioso. ¿Qué cita? Dime, ¿qué pasa? Pero no le contestaba nada porque él mismo me pidió que no le dijera. Los vecinos empezaron a notar que estaba perdiendo peso y se me caía el cabello, y le preguntaban a Marcus si todo estaba bien. Tenía que inventar excusas de que era estrés o cambios en la alimentación. Al poco tiempo todos en la calle chismeaban de cómo Marcus no hacía nada mientras su esposa estaba enferma. Para la tercera semana, Marcus ya me andaba buscando en el consultorio del oncólogo. Dime por favor qué pasa, me suplicaba en el estacionamiento. Necesito saber cómo estás. La recepcionista solo le decía que yo estaba con el doctor y que no podía darle información. Mi hermana organizó una reunión en su casa para raparme antes de que la quimio me dejara sin pelo. Y hasta fue la mamá de Marcus, que preguntó por qué él no había ido. Cuando mi hermana le contó lo que Marcus había dicho de que mi diagnóstico le daba asco, su mamá se fue a buscarlo, bien molesta. También fue la esposa del jefe de Marcus, que había pasado por cáncer de mama el año anterior. Preguntó por Marcus, y al enterarse de la historia, se la contó al jefe esa misma noche. Al día siguiente, el jefe citó a Marcus en la oficina y le reclamó qué clase de hombre abandona a su esposa en pleno tratamiento de cáncer. Marcus tuvo que aguantar una junta de valores, mientras todos lo veían feo. Entre los regalos de la reunión venía un paquete con cosas de cuidado que su misma mamá me mandó, porque se enteró por mi hermana y no por su hijo. Para entonces, Marcus ya me llamaba a diario, dejándome mensajes desesperados. Por favor, dime cómo te va. Perdóname, no lo dije en serio. Cuéntame de tus citas, del pronóstico, de lo que sea. Su mamá lo enfrentó en la comida familiar del domingo, llorando y diciéndole que ella no lo educó para eso. Sus hermanos le dijeron que les daba pena tenerlo de hermano. Su papá incluso lo quitó como albacea del testamento ese mismo día. Cuando me desmayé en la tercera quimioterapia y me hospitalizaron por deshidratación grave, el hospital llamó a Marcus como contacto de emergencia. Entró a mi cuarto temblando, pálido. ¿Por qué no me avisaste que estabas tan mal? Pudiste haberte muerto, me dijo. Solo lo miré, sin decirle nada de mi estado. Me tomó la mano, casi llorando. Te lo suplico, dime qué está pasando. Me di la vuelta y no le contesté. Las enfermeras escucharon la conversación y lo miraban con desaprobación. En su empresa Recursos Humanos lo buscó para preguntarle si necesitaba tiempo por la situación médica de su esposa, de la que todos sabían menos él. Por la hospitalización, ahora necesitaba ayuda en casa, cosa que Marcus descubrió al llegar y ver a una enfermera en la habitación, junto al equipo médico. Se quedó parado, viendo todo. ¿Y esto qué es? ¿Tan grave está? ¿El cáncer se está extendiendo? Solo le señalé a la enfermera para que le explicara, y él golpeó la pared y gritó, dime todo sobre el cáncer. Ya me arrepentí, ¿ok? La enfermera reportó su reacción a su jefa. La compañía que llevó la cama de hospital fue y le contó a los vecinos sobre la paciente con cáncer cuyo esposo nunca estaba. La gente empezó a dejarle notas en su coche diciéndole lo mal esposo que era. Mi hermana subía actualizaciones a Facebook que se hicieron virales, hablando de cómo solo ella me apoyaba porque mi esposo no soportaba el tema. Marcus se hizo varias cuentas falsas para comentar. No saben toda la historia. Ella no quiere hablar conmigo. Ya le pedí perdón. Su mejor amigo de la universidad publicó que lamentaba haber conocido a alguien tan poco hombre. Mi hermano se volvió mi apoderado médico y me acompañaba a todas las citas, tomando nota de todo. Marcus nos siguió una vez y se quedó en el estacionamiento con flores, pero yo pasé junto a él sin decirle nada. Cuando el oncólogo me dio la noticia de que el tumor había reducido lo suficiente para operarme, programé la cirugía sin avisarle a Marcus. Se enteró solo porque la cámara del timbre le avisó que mi hermana había llegado con globos que decían «cirugía exitosa». Me llamó desesperado y yo contesté en altavoz, todavía adormilada por la anestesia. «¿Por qué no me avisaste que te operaban hoy?», gritó. Le respondí tranquila. «Tú fuiste quien me pidió que no hablara del cáncer, así que eso hice». Todas las enfermeras me miraron sorprendidas y una susurró,
¿Quién le dice eso a su esposa enferma? Marcus se lanzó al hospital, pero tuvo que caminar frente a todo el personal que ya sabía la historia, todos viéndolo con desprecio. Cuando entró a mi cuarto, ya no traía cara de arrepentido, más bien se veía frío, calculador. Sacó su celular y me enseñó una grabación de esa mañana, cuando yo todavía estaba medio dormida antes de la cirugía. «Qué bueno que te tengo grabada», me dijo con una sonrisa que nunca le había visto, admitiendo que me excluiste de decisiones importantes sobre tu salud. Mi abogado asegura que eso basta para pedir una separación legal y quedarme con la casa, porque me has hecho imposible cumplir con mis responsabilidades como esposo. Lo miré, horrorizada, mientras él sonreía por primera vez en meses. «Ahora», soltó con frialdad, «veamos cómo le explicas a un juez por qué me privaste de tu atención médica». Bajé la mirada al drenaje quirúrgico en mi costado y a las vendas sobre mi pecho, y de pronto entendí que todo esto era parte de su plan. Sentí el cuerpo congelado al ver su expresión de satisfacción, mientras mi hermana me tomaba la mano. La enfermera que me revisaba se quedó pasmada, y otra fue corriendo a apretar el botón de emergencia. Al poco rato, el abogado de Marcus entró a la habitación con su portafolio y dejó unos papeles sobre la charola de mi cama. Explicó que eran los papeles de la separación y que tenía 7 días para responder antes de la audiencia, donde intentarían acusarme de haber alejado a Marcus intencionalmente. Me temblaban las manos al leer que me consideraban mentalmente inestable y que había rechazado la ayuda razonable de mi amoroso esposo. Marcus grababa todo con su celular mientras su abogado recalcaba que mi falta de comunicación era prueba de que no podía tomar decisiones sensatas. Mi hermana, angustiada, empezó a mandar mensajes sin parar. Mi hermano llegó a la puerta y no dejó que Marcus se acercara a mi cama. La enfermera que había llamado a emergencias le exigió a Marcus salir inmediatamente porque yo necesitaba descansar. El abogado de Marcus insistió en que tenían derecho a estar ahí, pero 2 guardias de seguridad llegaron y lo sacaron del cuarto. Cuando Marcus se iba, me señaló y dijo: «Esto no ha terminado. Nos vemos en la corte». En ese momento, la llamada de mi hermana se enlazó en altavoz con su amiga abogada, especialista en derecho familiar, Patricia Chen, quien prometió llegar al hospital en 20 minutos. Esa misma tarde, Patricia extendió la grabación y los papeles sobre mi charola. Escuchó el audio 3 veces y luego me miró muy seria. «Él lleva planeando esto, pero cometió errores», dijo. Me explicó que las grabaciones hechas mientras uno está bajo el efecto de medicamentos no tienen validez en la corte. Patricia sacó su laptop y empezó a preparar la defensa. Pidió copias de todos los mensajes donde Marcus me rogaba hablar después de decirme que no lo hiciera. Capturas de pantalla de los posts de mi hermana en Facebook donde explicaba que era mi único apoyo, y testimonios de cada médico que haya presenciado su ausencia. Mi hermana ya tenía todo guardado en una carpeta con meses de pruebas. Patricia se pasó 4 horas en el hospital recabando documentación, incluyendo declaraciones de enfermeras que vieron el comportamiento amenazante de Marcus. Apuntó que su mamá sí estuvo presente cuando me raparon la cabeza, y que Marcus brilló por su ausencia durante todo el tratamiento. Tomó fotos de la pared que él había golpeado en la casa, y recopiló testimonios de vecinos sobre su actitud. 2 días después de la cirugía, Patricia me llamó para advertirme que Marcus había presentado una moción de emergencia, alegando que yo era mentalmente incompetente por el cáncer, y estaba pidiendo el control de los bienes en la casa. Me advirtió: «Va con todo y tenemos que estar listas para lo que sea». Ese día mi hermano llegó furioso del trabajo porque un compañero de Marcus le preguntó si era cierto que yo había rechazado el tratamiento y estaba eligiendo morir por despecho. Marcus había dicho en la oficina que yo estaba deprimida y no le permitía ayudarme, y la mentira se regó por toda la empresa. La gente que no conocía la verdad empezó a sentir lástima por él. Patricia presentó nuestra respuesta el lunes en la mañana, incluyendo declaraciones juradas de 5 enfermeras que atestiguaron el comportamiento de Marcus en mi cuarto. Solicitó los videos del timbre donde se veía a Marcus saliendo de la casa todas las mañanas a las 6 y regresando después de medianoche durante todo mi tratamiento, pasando junto a mi coche, a sabiendas de que yo estaba demasiado enferma para ir sola a mis citas. También incluimos estados de cuenta que mostraban que Marcus retiró $15,000 de nuestra cuenta conjunta el día después de mi diagnóstico. Patricia rastreó el dinero hasta una casa de vacaciones en Miami, donde Marcus pasó un fin de semana mientras yo recibía mi primera quimioterapia. Él estaba en la playa y yo conectada a las máquinas. La mamá de Marcus me llamó llorando. Me dijo que no tenía idea de que Marcus había dicho esas cosas tan crueles sobre mi cáncer, y que le creyó cuando él le aseguró que yo lo estaba alejando por causa de los medicamentos. Ahora, al saber la verdad, se ofreció a testificar a mi favor, en contra de su propio hijo. Patricia no lo podía creer, pues tener a su mamá de nuestro lado iba a destruir el caso de Marcus. La oncóloga que me atendió durante 6 meses redactó una carta detallada para el juzgado, asegurando que Marcus jamás fue a ninguna consulta, nunca llamó para pedir informes
ni se comunicó con el consultorio. Dejó claro que mi hermana y mi hermano fueron mi verdadero apoyo, y que la ausencia de Marcus era evidente para todo el equipo médico. Esa noche, mientras intentaba descansar, mi celular se llenó de notificaciones. Marcus había publicado en varios foros de derechos de los hombres diciendo que su esposa usaba el cáncer para manipularlo y poner a su familia en su contra, que yo exageraba mi enfermedad para dar lástima y que ahora quería quitarle todo en el divorcio. En menos de una hora empecé a recibir decenas de mensajes de odio de desconocidos. Hombres que ni conozco me mandaron amenazas, diciendo lo que les pasa a las mujeres que mienten sobre el cáncer, para llamar la atención. Alguien encontró mi perfil de LinkedIn y publicó mi información personal, diciendo que fingía estar enferma para robarle a mi esposo. Otro subió fotos de nuestra casa tomadas de Google Maps, con todo y dirección. Patricia tramitó de inmediato una orden de restricción de emergencia esa misma noche. La jueza que revisó el caso era sobreviviente de cáncer de mama. Revisó todas las publicaciones, las amenazas y los expedientes médicos que evidenciaban la total ausencia de Marcus. Otorgó la orden de restricción al instante y le ordenó a Marcus borrar todas las publicaciones en menos de 24 horas, o enfrentaría cargos. También programó una audiencia de emergencia para la semana siguiente. Mi hermana dedicó días armando una línea de tiempo con todo el comportamiento de Marcus. Desde que me dieron el diagnóstico, él se la pasó revisando todas sus redes sociales. Al principio ni mencionaba mi enfermedad en sus publicaciones. Cuando alguien le preguntaba por mí, simplemente ignoraba el tema o contestaba con evasivas, diciendo que yo exageraba. Mientras yo recibía tratamiento, él subía fotos en bares, en el campo de golf o de vacaciones en la playa. Encontré mensajes donde los amigos de Marcus le ofrecían apoyo y él contestaba, no es para tanto y ella está exagerando. Ver todo eso en orden cronológico fue un golpe muy duro. Patricia imprimió todas esas publicaciones a color y las acomodó en un folder con separadores por cada mes de mi tratamiento. Fue tanta la evidencia que Patricia dijo que era lo más contundente que había visto. El abogado de Marcus respondió con una moción en la que exigía todos mis expedientes médicos, alegando que necesitaban comprobar que mi diagnóstico era legítimo. Básicamente insinuaban que yo estaba fingiendo el cáncer o agrandando los síntomas. Patricia no se dejó y argumentó que eso era acoso contra una paciente con cáncer. La jueza se molestó y no solo negó la moción, sino que también sancionó a Marcus por atreverse a presentarla. En la audiencia de emergencia, Marcus llegó vestido de punta en blanco y muy seguro de sí mismo. Su abogado intentó convencer a la jueza de que yo lo había aislado adrede, impidiéndole apoyarme. Entonces Patricia presentó la grabación de la cámara del timbre. 6 meses de Marcus saliendo temprano y regresando ya tarde en la noche. Videos de él ignorando cajas con suministros médicos y ni siquiera metiéndolos a la casa. Imágenes de él manejando y pasándome de largo, mientras yo apenas podía caminar de regreso después de la quimioterapia. El rostro de la jueza se endurecía más con cada video. Cuando Patricia puso el audio del hospital donde Marcus me amenazó después de la cirugía, la jueza simplemente se recargó en su silla y cerró los ojos. El abogado de Marcus intentó objetar, pero no podía decir nada, porque el propio Marcus había grabado ese audio y lo entregó como prueba. Patricia también presentó el historial de búsqueda de Marcus, que su abogado tuvo que entregar. Ahí aparecía que, apenas 2 semanas después de mi diagnóstico, Marcus ya andaba buscando cosas como cómo demostrar incompetencia, cómo obtener poder legal sobre un cónyuge enfermo y hasta acuerdos de divorcio por cáncer. Desde el primer momento, su plan era usar mi enfermedad en mi contra. Las fechas y horas dejaban claro que empezó a buscar formas de divorciarse el mismo día que me dijo que mi cáncer le daba asco. La jueza ordenó evaluaciones psicológicas inmediatas para ambos. La mía mostró respuestas de estrés normales por el diagnóstico y tratamiento, sin indicios de enfermedad mental ni incompetencia. A Marcus le detectaron trastorno narcisista de la personalidad y rasgos antisociales. El psicólogo anotó que Marcus veía mi enfermedad como una molestia y que no sentía empatía ni remordimiento. En su trabajo, Marcus terminó bajo investigación después de que varios compañeros hablaron sobre su comportamiento. Había contado versiones diferentes, que yo no quería tratarme, que me quería hacer daño, que tenía daño cerebral por el cáncer, que rechazaba su ayuda. Al final lo despidieron por crear un ambiente tóxico y usar recursos de la empresa para difundir mentiras, y en la carta de despido citaron daño a la reputación de la compañía. Sin trabajo, ya no podía pagarle a su abogado, quien pidió salirse del caso, pero la jueza se lo negó, argumentando que Marcus había provocado esa situación solo. El abogado tuvo que seguir, cada vez más frustrado mientras Marcus empeoraba las cosas. El papá de Marcus llamó a la oficina de Patricia para pedir testificar. Dijo que quería que todos supieran qué clase de hijo tenía y que sentía vergüenza. En la siguiente audiencia, subió al estrado y contó que en una cena familiar le preguntó a Marcus por mi tratamiento, y Marcus se rió diciendo que yo estaba exagerando los efectos secundarios normales y que solo quería llamar la atención. En ese momento, su papá supo que había fallado como padre. La tutora Ad Litem, que revisó el caso, dedicó una semana a analizar toda la evidencia. En su informe decía que Marcus había mostrado una frialdad impresionante ante mi enfermedad y recomendaba que yo me quedara con la casa, la mayoría de los bienes y una orden de restricción permanente. Además,
Escribió que el comportamiento de Marcus daba la impresión de que esperaba que yo muriera para quedarse con todo y no tener que divorciarse. Cuando Patricia leyó esa última frase en voz alta, la sala se quedó en silencio absoluto. Marcus se puso de pie gritando que no podían decir eso, pero la jueza golpeó la mesa y le ordenó sentarse. Incluso su propio abogado hizo una mueca de disgusto y le susurró algo tan fuerte que Marcus se puso rojo. Después, un compañero de trabajo de Marcus en su nuevo empleo contactó a Patricia con pruebas que ni nosotros sabíamos que existían. Había escuchado a Marcus diciendo por teléfono: "Hay que aguantar porque el cáncer de todos modos mata a la gente y es mejor que un divorcio". El compañero grabó la conversación y la mandó a Patricia, quien la presentó en el juzgado. El abogado de Marcus soltó la pluma en cuanto escuchó la grabación. La jueza pidió un receso y regresó 20 minutos después diciendo que, en 30 años como jueza, jamás había visto una crueldad tan calculada. Me otorgó la casa, el 75% de los bienes, mi coche y una orden de restricción permanente. Marcus quedó obligado a pagar mis cuentas médicas y los honorarios legales. Dijo que cualquier intento de contactarme significaría su arresto inmediato. Marcus se puso de pie gritando que yo había manipulado a todos, que estaba usando mi enfermedad como pretexto, que todo era una actuación. La jueza lo declaró en desacato y le dio 30 días de cárcel. 2 alguaciles lo sacaron a rastras mientras gritaba que el sistema estaba en contra de los hombres. Su abogado tomó su portafolio y se fue sin voltear atrás. 6 meses después terminé mi tratamiento y me declararon libre de cáncer. Mi cabello volvió a crecer, ahora con unos rizos suaves. Formé un grupo de apoyo para personas que enfrentan enfermedades y parejas poco solidarias. Marcus mandó cartas desde la cárcel que yo le pasé a Patricia sin abrir. Cuando salió, violó la orden de restricción y regresó directo a la cárcel. Su mamá a veces me visita y me pide disculpas por haber criado a alguien tan cruel. Yo siempre le digo que no es su culpa, que hay personas que solo muestran quiénes son realmente cuando más los necesitas. Ella abrió un fondo para mi atención médica futura, con dinero de la herencia que Marcus pensaba que era para él. Lo desheredó por completo. 2 años después, yo estaba sana, fuerte, y empecé a salir con alguien que conocí en el grupo de sobrevivientes de cáncer, alguien que sabe lo que es luchar por tu vida. Marcus seguía intentando pelear el acuerdo de divorcio, pero ningún juez le daba la razón. Perdió su trabajo, a su familia, su reputación y hasta la casa, todo porque no podía ni soportar que se hablara del cáncer. A veces, hacer lo correcto significa alejarte de quienes no saben estar contigo en los momentos complicados. Yo me elegí a mí misma cuando Marcus intentó usar mi enfermedad en mi contra, y si tuviera que hacerlo otra vez, no lo dudaría ni un segundo. Ahora que lo pienso, el momento en que me dijo que mi cáncer le daba asco fue cuando, en realidad, nuestro matrimonio se terminó, aunque yo ni cuenta me di en ese entonces. Tomar sus palabras tal cual y darle justo lo que pedía, dejó claro quién era en verdad. Un hombre que prefería su propia comodidad antes que la vida de su esposa. Y la verdad, agradezco que me haya mostrado quién era realmente antes de que fuera demasiado tarde.